Bien, chicas, comenzamos con nuestra clase de hoy. Actividad número 3, aparato locomotor. En anteriores videos habíamos hablado, bueno, en anteriores exposiciones, ¿no? Hemos hablado sobre el sistema nervioso, ¿no es cierto? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? En cada uno de ellos hemos dilucidado las diferentes partes, estructuras, también hablamos sobre las células, ¿no? No solamente son neuronas, sino también lo que son las células gliales, ¿no? Y ya sabemos cuál es su función y su importancia. También se ha hablado sobre los neurotransmisores, importante. Y en nuestra actividad 2 ya habíamos comentado sobre los psicofármacos, ¿no? Bueno, lo que nos compete en nosotros, por lo menos en lo que es farmacia, hablamos de lo que es psicofármacos y entre ellos hemos hablado de diferentes tipos de fármacos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Prozac, el Valproato, clonazepam, entre otros, ¿no? Sus indicaciones, los ansiolíticos, antidepresivos y antiparkinsonianos, ¿ya? Entonces, dado ese, digamos, como que ese repaso, vamos a hablar ahora sobre el aparato locomotor, ¿sí? Que sin duda vendría a ser también, pues, ¿no? Crucial para nuestra enseñanza y conocer más aún a profundidad nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro organismo, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí, chicas? Entonces, a ver, nos indica que el aparato locomotor, también conocido como sistema musculoesquelético, es un sistema orgánico del cuerpo humano que proporciona la habilidad de movernos utilizando los músculos y el esqueleto. Además, cumple una función de soporte y estabilidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, básicamente ahí tenemos que diferenciar claramente lo que es que no solamente es esqueleto, ¿no? Sino también es músculo, ¿no? Por eso es músculo esquelético, ¿no? Y aquí lo pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Músculo aquí abajo y en la parte superior esquelético, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus funciones de este sistema musculoesquelético? Básicamente, por lo menos si hablamos de los huesos, ¿ya? Por lo menos si hablamos de los huesos, proporcionan la base mecánica justamente para el movimiento, ¿no? Eso es lo que se quiere con lo que es obtener un sistema óseo saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a dar obviamente un movimiento más natural, espontáneo, pues, ¿no? Eh, y aparte, su otra función es que permite el lugar de inserción de los músculos, ¿no? O sea, si obviamente sin los huesos no, los músculos estarían, pues, ¿no? En el piso, digamos, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, los huesos no solamente nos dan movimiento, sino también es el lugar de inserción de los músculos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sí o sí tenemos que tener muy en cuenta. Y luego, como pueden ver aquí en la diapositiva, en la imagen, en la parte superior derecha, eh, hay diferentes puntos en donde se unen dos huesos, ¿no? O dos o más huesos. Esto ya deriva de lo que son las articulaciones. Sí, chicas, las articulaciones son muy importantes, forman parte del sistema esquelético y muchas veces no nos concientizamos o no tenemos precauciones sobre nuestra fomentar, ¿no? Una salud óptima en nuestras articulaciones, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, de la muñeca, ¿no? Muchas veces, en el caso de utilizar, por ejemplo, mucha computadora, mucho el mouse, ¿no? Jugar de repente algún tipo de deporte repetitivo, ¿no? Deporte repetitivo que involucre usar mucho lo que es la muñeca, ¿no? Entre otros, entre otros. Entonces, eso genera, por ejemplo, diferentes tipos de lesiones, ¿no? En las articulaciones. Igualmente en el hombro, muchas veces he visto lesiones, ¿no? En el fútbol, en deportes, básquetbol, en el mismo gimnasio también, etcétera, ¿no? Pero entre todas estas articulaciones que ustedes ven aquí, ¿no? Viene a ser el codo, ¿no? La muñeca, el codo, el hombro, lo que es la cadera, el tobillo y las rodillas, la que más generalmente
tiende a lesionarse por diferentes factores, viene a ser la rodilla, pues, ¿no? Y por eso les puse aquí en esta imagen. Muchas veces, justamente, dado que viene a ser prácticamente nuestro soporte, ¿no? O sea, gracias a las piernas, gracias al fémur, gracias a los músculos isquiotibiales, ¿no? Entre otros, nos permite generar este movimiento de, por ejemplo, de correr, ¿no? O de saltar la cuerda, etcétera. Entonces, muchas veces por hacer un uso excesivo de este ejercicio y continuado, y más si es que tienes más de 40, 50 años, te va a permitir lesionarte en ese nivel, pues, ¿no? Pero sobre todo en las rodillas, ¿no? Porque sabemos también que en cada articulación existe unas sustancias, ¿no? Que permite la amortiguación, que permite que no se unen directamente un hueso con otro, ¿no? Porque aquí en la imagen se ve que hay un espacio, ¿no es cierto? Entre un hueso y otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un desgaste, por ejemplo, cuando se corre mucho, de forma sin una estructuración de ejercicio, etcétera, entonces va a haber mayor desgaste del menisco y una disminución del líquido sinovial y por ende va este hueso con este otro hueso, ¿no? Van a rozarse y van a generar inflamación, van a generar dolor, etcétera, ¿no? Entonces, he ahí la importancia, por ejemplo, de lo que son las articulaciones, los huesos, ¿no? He ahí la importancia. Si entonces seguimos, y bueno, también hemos hablado sobre lo que son los músculos, ¿no? Porque hemos dicho músculo esquelético, ¿sí? Músculo esquelético. Entonces, básicamente aquí nos indica que gracias a los músculos, no solamente los huesos generan movimiento, sino también los músculos, ¿sí? No solamente, bueno, dice tanto de unas partes del cuerpo con respecto a otras, como del cuerpo en su totalidad, como sucede cuando traslada el cuerpo de un lugar a otro, que es lo que se llama locomoción, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ejemplificarlo así de simple. Miren, cuando uno camina, cuando uno corre, realiza diferentes tipos de movimientos, ¿no? Al correr, por ejemplo, estás utilizando diferentes músculos de los miembros inferiores, las piernas, y también los miembros superiores, ¿no? Los brazos, ¿no? Asimismo, asimismo también utilizas obviamente el abdomen, ¿ya? El abdomen también, ¿no? Porque el abdomen viene a ser el core, ¿no? En inglés, core viene a ser, significa núcleo, y justamente ahí la importancia de tener un abdomen, no prominente, pues, ¿no? Tratar de que esté algo definido si se puede, porque mientras menos grasa tengas en ese nivel, significa que, pues, tienes una mejor salud, pues, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Mejor salud. Entonces, gracias a todos esos músculos, abdomen, isquiotibiales, fémur, ¿no? Entre otros, los brazos también, pues, ¿no? Etcétera. Te va a permitir un movimiento compuesto, el de correr, el de saltar, el de jugar fútbol, etcétera, ¿no? En tanto, si, por ejemplo, eso es otro ejemplo, vamos al gimnasio y hacemos un movimiento solamente de un músculo, ¿no? Por ejemplo, hacemos una extensión de bíceps, ¿no? Que se encuentra meramente en el brazo, pues, ¿no? Bíceps. Entonces hacemos una extensión, lo que le llamamos curl de bíceps. Entonces solamente estamos trabajando el bíceps, ¿no? Entonces hay un movimiento, pero solamente del bíceps, ¿sí? Entonces ahí vemos claramente en estos dos ejemplos que los músculos, dependiendo del movimiento que yo realice, pueden ser movimientos compuestos porque se utilizan diferentes tipos de músculos a la vez en ese momento. Y por otra parte, se puede utilizar un músculo o solo dos músculos, ¿no? Como en el caso de la extensión de bíceps, ¿no? Entre otros, ¿no? Es por eso que es muy complejo y muy importante este aparato, este sistema músculo-esquelético, ¿no? Que aquí lo hemos nombrado, ¿no? Músculo esquelético. Sí, seguimos. Entonces, aquí nos dice, el lenguaje anatómico constituye aproximadamente las tres cuartas partes de las palabras que configuran el lenguaje médico y consta aproximadamente de unas 7.500 palabras. Muchos términos anatómicos derivan del griego debido a los estudios de Hipócrates y Aristóteles, ¿no? Otros proceden del latín debido sobre todo a la influencia de Vesalio, ¿no?
Bueno, aquí estos sistemas de referencias hace, valga la redundancia, referencia a lo que es las posiciones anatómicas de los músculos, de los huesos, inclusive de los órganos, ¿no? En el cual nosotros surgen diferentes tipos de terminologías, de palabras, de conceptos en lo que concierne nuestra estructura anatómica, ¿sí? Y ahí nos indica que la mayoría de ellos, dice 3/4 partes de las palabras que configuran el lenguaje médico, viene a ser por derivaciones de griegas, ¿no es cierto? Griegas, y también otras, ya en su minoría, proceden del latín, ¿sí? Vamos a ver eso de qué se trata, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, sí, aquí tenemos diferentes planos, ¿no? O sea, eh, tenemos el cuerpo humano de posición de frente y que está dividido en uno, 2, 3, ¿no? En tres tipos de planos. ¿Qué significa? Es para describir el cuerpo humano e indicar la posición relativa de partes y órganos. Los anatomistas de todo el mundo han aceptado utilizar el término de posición anatómica y varios planos corporales, ¿no? Entonces, cuando nos imaginamos una sierra, ¿no? Una sierra que va desde arriba y entonces esta sierra parte al cuerpo en dos mitades. Eso se llama plano sagital, ¿no? Eso se llama plano sagital, ¿sí? Y también tenemos otros tipos de planos, ¿no? Otros tipos de planos, bueno, siguiendo con el plano sagital, pues, ¿no? Vendría a ser cualquier plano vertical, ¿no? Porque vertical es parado, ¿no es cierto? Que pasa a través del cuerpo, paralelo al plano medio. El plano sagital, que pasa a través del plano medio del cuerpo, se llama sagital medio, ¿no? Y se encuentra en el mismo plano que la sutura sagital del cráneo, situada entre los huesos parietales del cráneo, ¿no? Y ahí lo podemos ver justamente en la diapositiva, ¿cierto? Sí, en tanto que, a ver si vamos con el otro plano, tenemos plano transversal, ¿no? En la parte derecha, ¿no? Plano transversal de digamos, podríamos decirle plano o serrucho de color rosado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es cualquier plano que pasa a través del cuerpo formando un ángulo recto, ¿no? ¿Sí? Formando un ángulo recto con el plano medio, ¿sí? Porque, a ver, si imaginamos aquí, ya, entonces, este es el plano, ¿no es cierto? Y el plano medio vendría a ser, pues, ¿no? El que está aquí, ¿no? De forma recta. Entonces, imaginariamente, formaríamos una L, ¿no es cierto? Una L. Y esa L, o sea, la parte inferior, es la que forma la L, ¿no es cierto? Entonces forma un ángulo aquí de 90 grados, ¿no? Y ese es lo que significa, ¿no? Es cualquier plano que pasa atrás del cuerpo formando un ángulo recto con los planos medio y frontal. El plano horizontal divide el cuerpo en una porción superior y en otra inferior, ¿no? Entonces, una porción superior aquí arriba, de la cintura para arriba está el cráneo superior y de la cintura para abajo inferior, ¿no? ¿Sí? Y tenemos también el plano coronal, ¿no? El plano coronal. Sí, seguimos entonces. Entonces, esta posición anatómica es una posición ideal del cuerpo, aceptada por consenso, para realizar descripciones anatómicas que se basa en la suposición de que la persona se encuentra, por ejemplo, en posición erecta, como pueden ver aquí en la diapositiva, ¿no? Con la mirada enfrente, sin doblarse, con los pies rectos, ¿no? Y también con la cabeza, los ojos y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante, ¿no? Haciendo hincapié en eso, con los talones y dedos de los pies juntos, ¿no? Y con las extremidades superiores colgando a ambos lados, como se ve aquí, del cuerpo con las palmas de las manos hacia adelante, ¿no? Como se puede ver aquí en esta imagen, ¿sí? Sí, entonces, con los planos del cuerpo, como les estaba comentando, entonces tenemos diferentes tipos de descripciones, o sea, gracias a estos planos imaginarios, nos permite, nos genera muchas posiciones anatómicas, ¿no?
que justamente se emplean empleando estos planos imaginarios, ¿no? Y aquí lo podemos ver en esta diapositiva de una forma más simplificada, gráfica, ¿no? Tenemos el plano medio, que viene a ser plano vertical que pasa longitudinalmente a lo largo de la línea media del cuerpo en dirección antero-posterior, dividiendo el cuerpo en dos mitades, ¿no? Iguales, obviamente, derecha e izquierda, ¿no? Derecha e izquierda. Después tenemos el plano sagital, que es cualquier plano vertical que pasa a través del cuerpo paralelo al plano medio. Plano frontal, ¿no? Formando el ángulo recto. Y plano transversal, ¿no? Generando lo que es la porción superior o inferior, ¿no? Que hemos mencionado aquí, ¿no es cierto? Ujú. Y aquí tienen otra imagen para poderlo visualizar un poco más con sus nombres ya, ¿no? Entonces, el plano, a ver, si miramos aquí, dice plano medio, ¿no? O plano sagital, ¿no? Plano sagital nos indica es cualquier plano vertical que pasa a través del cuerpo paralelo al plano medio, ¿no? Entonces, este es el plano sagital que está dividiendo el cuerpo, ¿sí? El plano sagital. Luego dice el plano frontal es cualquier plano vertical que pasa a través del cuerpo formando un ángulo recto con el plano medio, ¿no? Formando un ángulo recto con el plano medio. Ese es el plano frontal, ¿no? Entonces aquí lo tienen también. Y está dividiendo el cuerpo a manera de serrucho, ¿no? Y el transversal que divide al cuerpo en dos mitades, generando una parte superior y una parte inferior, ¿no? Aquí pueden ver, ¿no? Tenemos el transversal arriba, superior, de la cintura hacia el cráneo, hacia la cabeza, e inferior de la cintura hacia los pies, ¿no? Hacia los pies. Y aquí tenemos otra imagen que de repente con esta ya podemos entender un poco más, ¿no? Sobre estos planos. Frontal, ¿no? Dividiendo así el cuerpo, ¿no? En anterior y posterior. Sagital, dividiendo el cuerpo en izquierdo y derecho. Y transversal, dividiendo el cuerpo en superior e inferior, ¿no? De repente aquí se ha visualizado ya un poquito mejor, ¿no es cierto? Pero aquí tienen ya imágenes complementarias sobre estos planos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, dado esa explicación, nos indica, ¿no? Anterior, ventral, frontal significa más cerca de la superficie frontal del cuerpo, ¿no? Así el ombligo se encuentra en la superficie anterior del cuerpo y la superficie anterior de la mano se llama superficie palmar, ¿no? Como pueden ver aquí. O volar o palma de la mano. La superficie inferior del pie se llama superficie plantar o planta del pie, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Que este anterior, ventral o frontal significa más cerca de la superficie frontal del cuerpo, ¿no? Y es por eso que les puse también esta imagen, ¿no? Esta imagen de lo que es el esternón, que sería la parte anterior, y la parte posterior sería la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral. Y luego tenemos lo que es el dorsal, ¿no? Dorsal significa más cerca de la superficie posterior del cuerpo, ¿sí? Dice, la superficie posterior de la mano se llama dorso de la mano, aquí lo tienen en la imagen izquierda, ¿sí? Dorso de la mano y la superficie superior del pie se llama dorso del pie, ya que se encuentra en la posición dorsal en el embrión, ¿sí? O sea, son por las posiciones anatómicas, ¿sí? Hay que saberlo eso también. Después tenemos el superior cefálico craneal. Superior cefálico craneal significa hacia la cabeza, por ejemplo, el corazón está en una posición superior con respecto al diafragma, ¿no es cierto? Entonces así tenemos su orientación. Y en tanto sería inferior o caudal, significa hacia los pies o parte más inferior del cuerpo. Así el diafragma es inferior o caudal al corazón, ¿no? O sea, si nos basamos, por ejemplo, en el centro, y el centro sería el corazón, la parte del corazón hacia arriba vendría a ser la parte superior cefálico-craneal, ¿no? Porque justamente la cabeza, el encéfalo y el cráneo lo tenemos arriba, con respecto a la posición del corazón, ¿no es cierto? Por eso se llama superior cefálico-craneal, ¿no? Entonces, todo aquel estructura, órgano o tejido que se encuentre del corazón hacia arriba, yo en muchas ocasiones se le va a llamar, ¿no? Superior, o si no craneal, o si no cefálico, ¿no? Pero ya sabemos qué significa, ¿no? Y igualmente aquí, ¿no?
muchas estructuras anatómicas, posiciones anatómicas, entre otras, que esté del corazón hacia abajo, se va a llamar inferior o también se le puede llamar caudal, ¿no? Inferior o caudal. Se orienta entonces hacia abajo, como pueden ver aquí en la flecha, ¿no? Porque aquí es que se orienta hacia arriba, ¿sí? Entonces estamos viendo ya varios términos, ¿ah? Frontal, son los planos, ¿no? Frontal, plano sagital, plano transversal, lo que es el anterior ventral y frontal, posterior o dorsal, superior cefálico o craneal, inferior o caudal. Luego tenemos este, ¿no? Medio o interno, ¿no? Como la imagen ya de por sí lo resumen absolutamente todo, ¿no? Significa justamente hacia el plano medio del cuerpo, ¿no? Hacia el plano medio del cuerpo. Por ejemplo, las ventanas nasales son mediales con respecto a los ojos, ¿no? Luego aquí tenemos otros ejemplos. Lateral externo, ¿no? Significa lejos del plano medio del cuerpo, ¿no? O sea, es todo lo contrario, ¿no? Las flechas irían hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia afuera. Entonces, intermedio, ¿qué dice? Significa entre dos estructuras, una de las cuales es medial y la otra lateral. Así el dedo anular es intermedio de los dedos meñique y corazón. Luego dice proximal significa más cerca del punto de origen de un vaso, un nervio, una extremidad. Así el muslo es la porción proximal de la extremidad inferior. En las extremidades los términos proximal y superior son sinónimos. Distal significa más lejos del punto de origen, ¿no? Así el pie se encuentra en la porción distal de la extremidad inferior. En las extremidades los términos distal e inferior son sinónimos. Entonces, viendo, digamos, esto, lo que les acabo de decir, y estos planos, ¿no? Que hemos también mencionado, es por eso que les puse esta imagen, ¿no? Sí, esta imagen. Por ejemplo, aquí tenemos el plano sagital de color celeste, ¿no? Que divide el cuerpo en parte al cuerpo, ¿no? En izquierdo y derecho. Sí, divide el cuerpo derecho e izquierdo. Después, después el plano frontal, que es este de color rosado, va a dividir el cuerpo en anterior y posterior, ¿correcto? Claro, posterior es donde están pues los glúteos, las nalgas, ¿no? La parte posterior del cráneo, ¿no? Y la parte anterior vendría a ser, pues, ¿no? Donde está el ombligo, ¿no? Los órganos sexuales, etcétera, ¿no? Y aquí justamente se menciona sobre esto, ¿no? De repente muchos no me han entendido esto, ¿no? De ventral y dorsal, ¿no es cierto? O frontal y dorsal, ¿no? Entonces aquí lo tienen en esa imagen. Miren, ventral, si se acerca más a la parte del ombligo, y dorsal si se está alejando más hacia los glúteos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está la explicación, ¿no? Ahí está más la explicación. Seguimos, entonces dice plano transversal, que es este color verdecito, es el que parte al cuerpo, pues, ¿no? A la mitad, dividiéndolo, dividiéndolo en dos, ¿no? Parte superior, que está de la cintura hacia la cabeza, e inferior de la cintura hacia los pies, ¿sí? Y aquí justamente vemos también lo que es la parte posterior, aquí abajo, posterior y anterior, ¿no? Y aquí de los pies que hemos dicho, ¿no? Dorsal, la parte del dorso del pie, ¿no? Y plantar lo que está abajo en la planta, ¿no? Eso es. Y aquí lo que hemos mencionado, ¿no? Aquí hemos hablado de esto, ¿no? Proximal y distal, ¿no? Proximal y distal. Dice proximal significa más cerca del punto de origen de un vaso, un nervio o una extremidad, ¿no? Un vaso, un nervio de una extremidad. Y distal significa más lejos del punto de origen. Por ejemplo, aquí en esta imagen, si hablamos, por ejemplo, de la pelvis, ¿no? De la pelvis, decimos que está más proximal. Proximal, ¿qué significa? Más cerca al punto de origen, ¿no? Si hablamos con respecto a la pelvis, que vendría a ser la cadera, pues, ¿no? Entonces sería proximal, pues, ¿no? Está más próximo a la pelvis, en tanto que, por ejemplo, la rótula, que está en la rodilla, sería más distal con respecto a la pelvis, ¿no? Así de simple, ¿no? Así de simple.
¿sí? Y aquí se habla sobre esto, ¿no? Medial y lateral, ¿no? Medial y lateral. Y aquí lo tienen, ¿no? Mientras más cerca al corazón, al medio del cuerpo esté, entonces le vamos a utilizar el término de medial. Y mientras más se aleje, o sea, todo lo opuesto, como pueden ver con de la flecha que está apuntando hacia la derecha, en su caso hacia la izquierda, sería lateral, pues, ¿no? Lateral. Y aquí tienen el otro ejemplito que les puse aquí, que mencionamos aquí, ¿no? De craneal y de caudal, ¿no es cierto? Entonces aquí lo tienen, ¿no? Craneal mientras más se acerque al cráneo, pues, ¿no? Al encéfalo, al encéfalo. Y caudal vendría a ser aquel que está más apuntando hacia abajo, ¿no? Del corazón hacia abajo, ¿no? Y así, pues, ¿no? Entonces son posiciones que debemos recordar, ¿no? Y gracias a estas posiciones se puede hacer dilucidar, diferenciar diferentes posiciones anatómicas, ¿no? La estructura del cuerpo en sí. Entonces, estructura del sistema óseo, dado que ya hemos visto lo que es los planos, las posiciones anatómicas, ¿qué más? Sobre la importancia, pues, ¿no? De lo que son los músculos y el esqueleto. Vamos a ver ahora diferenciar, ¿no? Cómo es la estructura ya de forma un poco más detallada el sistema óseo, ¿sí? Entonces, aquí nos dice la estructura del sistema óseo, en primer lugar. Se va a dividir en dos partes. Por un lado tenemos el esqueleto axial, conformado por los huesos de la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica. Y por el otro tenemos el esqueleto apendicular, compuesto por los huesos de la cintura y las extremidades, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a visualizar en esta diapositiva, en esta imagen, ¿no? De una forma muy clara, ¿no? Muy facilita. Sí, entonces apendicular vendría a ser toda la parte inferior, la cadera, la pelvis y la parte superior, ¿no? Los miembros inferiores, superiores e inferiores y la cadera, la pelvis. Mientras que el esqueleto axial vendría a ser el cráneo, la caja torácica y lo que es la columna vertebral, ¿no? Es lo mismo que aquí está, ¿no es cierto? Lo mismo que aquí está, ¿sí? Solo que aquí está de forma más gráfica, más resumida, para que ustedes se puedan acordar, ¿no? Sí, para que ustedes se puedan acordar. Y bueno, aquí la estructura de los huesos, ¿no? Pues obviamente si ya hemos hablado sobre cuál es la importancia de los huesos, ¿no? Igualmente la importancia de los músculos y más o menos cómo es las posiciones anatómicas, que sí o sí tenemos que saberlo, necesitamos ahora saber, pues, ¿no? Ya me estás hablando que el hueso es importante, pero que ¿de qué está compuesto? ¿Cuál es su estructura? Entonces vamos a ver justamente aquí en esta diapositiva. En esta diapositiva nos indica que se puede. Hay dos capas, ¿no? Dice el hueso compacto, que forma la parte más externa de los huesos, es un tejido óseo muy denso y duro, ¿no? Sí, entonces aquí vemos, ¿no? En la parte izquierda tenemos el hueso compacto y ahí tenemos el cartílago, ¿no? Está duro, se ve macizo, ¿no es cierto? Denso y duro. Y luego tenemos una parte interna del hueso, obviamente, que vendría a ser el hueso esponjoso, ¿no? Y que justamente lo vemos aquí. Y es una capa rica en células óseas que presenta cavidades ocupadas por la médula ósea roja, los vasos sanguíneos y adipocitos, ¿no? Sí, entonces básicamente eso hay que saber, ¿no? O sea, el hueso no es que sea meramente un hueso sólido, pues, ¿no? Sin movimiento, sin vida, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Sí es sólido en la parte externa, pero en la parte interna, como estamos viendo, es un hueso esponjoso, ¿no? Así lo miramos, ¿no? Está un grado de porosidad tiene. Y aquí también está inervado por terminaciones nerviosas, ¿no? De repente por venas, por arterias, terminaciones nerviosas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a un poco profundizar más sobre las funciones de los huesos, ¿no? No solamente es lo que es la movilidad, la locomoción, sino también tiene otras funciones cruciales. ¿Sí? Vamos a verlo justamente ahora mismo. Dice, aparte de que son esenciales para el movimiento, realizan función de sostén que soporta las partes blandas del cuerpo. Por supuesto, estas partes blandas vendrían a ser los órganos, ¿no? El hígado, el corazón, los pulmones, ¿no? Porque ahí está, por ejemplo, la caja torácica, ¿no? El esternón, las costillas, etcétera, ¿no?
Después dice, protege órganos internos como el corazón, encéfalo, médula espinal y pulmones, lo que les dije. Dice ahora, el tuétano se puede utilizar como reserva energética al estar formado por adipocitos, ¿no? Y es lo que se puede mirar aquí, ¿no? En este hueso hay una médula amarilla, ¿no? Lo que a veces solemos llamarle tuétano, justamente, ¿no? Cuando se come tomamos una sopita, pues, ¿no? Y en esta sopita hay hueso, ¿no? Y dentro del hueso hay como justamente una sustancia media grasosa, ¿no? Pero que es muy rica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso viene a ser el tuétano y eso viene a ser la médula amarilla, ¿sí? Eh, mm, Dice también, contiene minerales como el fósforo o el calcio, que son utilizados en función de la necesidad, actuando como un almacén de estos elementos, ¿sí? Ahí, chicas, tengo que recalcar, chicos, chicas, tengo que recalcar que mucho se habla, por ejemplo, en este aspecto sobre la leche o las gaseosas, ¿no? Em, para que tú fortalezcas tus huesos óptimamente, sí es cierto, hay lo que es el calcio, se habla mucho, ¿no? El calcio, pero también hay otros minerales, como les he comentado, como es el fósforo, como es el magnesio, como es el zinc, entre otros, ¿no? Entre otros. Entonces, en el caso, por ejemplo, de mantener un sistema óseo saludable, eh, por ejemplo, vamos con la lata de leche Gloria, ¿no? Tiene una cierta cantidad de calcio, ¿no? Pero, sin embargo, también tienen harta cantidad de fosfato en su composición, ¿ya? El problema radica aquí, ¿sí? Radica aquí que mientras más fosfato tenga, justamente esta leche u otro componente nutricional, digamos, va a disminuir a la vez este calcio. ¿Por qué? Porque van a competir ambos, ¿sí? Van a competir, va a haber son nutrientes que se compiten en sí mismos cuando entra al cuerpo, ¿sí? Entonces, mientras más fosfato exista, va a haber menos calcio, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esta leche va a tener menos calcio del que supone, del que dice en su informe nutricional, ¿no? En la lata de la leche, ¿sí? Entonces, he ahí, por ejemplo, lo que muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, de las gaseosas, ¿no es cierto? Es cierto que las gaseosas tienen una enorme cantidad de azúcar, ¿sí? Conservantes, preservantes, entre otros, ¿no? Pero también tienen mucho fósforo en su composición, ¿no? Y ¿quiénes han escuchado, por ejemplo, de que justamente debido al consumo excesivo de gaseosa o inclusive consumo moderado, también genera una descalificación ósea, por ejemplo, ¿no? Descalifica los huesos, sí o no, sí o no. Y eso es por qué, por su cantidad de fósforo, ¿no? Entonces, mientras tú desbalancees esos minerales, ¿no? O sea, supuestamente nuestro organismo, nuestro cuerpo, tiene que estar balanceado, ¿no? En diferentes tipos de minerales, en nutrientes, ¿no? Entonces, el calcio, digamos, está en ciertos niveles, ¿no? Pero el fósforo no puede subir mucho tampoco porque va a competir con el calcio y lo va a disminuir, ¿no? Entonces, es por eso que se trata de evitar, por ejemplo, el consumo de muchas gaseosas, el consumo de mucha leche, ¿no? Al fin y al cabo, si queremos este calcio, lo podemos obtener también de otras fuentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el brócoli, tenemos, por ejemplo, la coca, lo que comían los incas, pues, ¿no? No, o sea, no la Coca-Cola, sino la coca tal cual. Tiene mucho calcio, el ajonjolí tiene mucho calcio, el brócoli tiene bastante calcio y ninguno de ellos presenta la lactosa, ¿no? La lactosa. Y fuera de ello también no tiene la grasa, el colesterol, ¿no es cierto? Entonces aquel que quiera bajar colesterol, aquel que quiera bajar la grasa y a la par quiera fortalecer los huesos, quizás debe evaluar el consumo de coca, el consumo de ajonjolí, el consumo de brócoli, ¿sí? En realidad de verduras de hoja verde oscuro en general, ¿no? Tienen mucha cantidad de calcio y poco fosfato, ¿no? Algo que sí lo tiene, por ejemplo, las gaseosas, algo que sí lo tiene, por ejemplo, lo que es la leche, pues la leche de lata, ¿no? Inclusive ahí quizás sería mejor opción optar por el queso, ¿no? Que vendría a ser un poquito más natural, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, haciendo hincapié en eso, pues, ¿no? Sobre estos minerales fósforo y calcio que compiten ambos, ¿no? Mientras más fósforo tenga, menos calcio voy a tener. Mientras más calcio tenga, quizás haya menos fósforo también, ¿sí?
Y aquí nos indica, en la médula ósea roja se produce la hematopoiesis, la formación de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. ¿Sí? Entonces aquí vemos otra vez en la imagen, ¿no? No solamente es el hueso, su estructura ósea, como hemos visto aquí, ¿no? No solamente es el hueso, por la parte externa de forma dura, y la parte interna que es un hueso esponjoso, y aparte las arterias y venas que están inervadas aquí, ¿no? No solamente eso, sino también vemos aquí una médula amarilla, pero también una médula roja, ¿no es cierto? Una médula roja, por tanto, está compuesta por vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí nos indica, ¿no? Algo de repente para muchos tiene un término muy técnico o se desconoce, y dice hematopoiesis, ¿no? Hematopoiesis. Esto es sencillo, chicos, chicas. Esta hematopoiesis viene a ser la formación. Lo que pasa que en la columna vertebral es donde se genera las células madre, ¿no? No sé si han escuchado ese término, ¿no? Seguramente sí. Eh, nosotros, para hemos nacido de un embrión, ¿no es cierto? Y poco a poco nos hemos multiplicado, las células se han multiplicado, se han diferenciado y generando así, por ende, diferentes tipos de órganos, ¿no es cierto? Generando así, al final, en conclusión, una persona, pues, ¿no? Con sus dos orejas, con sus dos pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es gracias, todo eso, lo que les acabo de explicar es gracias a que ha habido una hematopoiesis, ¿no? ¿Dónde se forma eso? En la médula ósea, ¿sí? En la médula ósea. Entonces, ahí nace, es como si fuera, a ver, imaginemos como si fuéramos una familia, ¿no? Donde tenemos a la madre y al padre como células madre, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Engendran a sus hijos, que son otras células, ¿no? Y estos hijos también pueden engendrar a la vez nietos, ¿no? Dar nietos a los padres, ¿no es cierto? Entonces, más o menos de una forma parecida sucede con las células, ¿no? Entonces, hay una célula madre, que es la que va a dar sus células hijas, ¿no es cierto? Entonces, esas células hijas, dependiendo de su diferenciación, se van a diferenciar en hepatocitos para generar el hígado, ¿no es cierto? O se van a generar en otras células que te generan la piel, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, gracias a esta médula ósea roja se da la hematopoiesis y de ahí se generan las células madre, ¿no? Entonces, no solamente eso, otro aspecto es que también está conformando, porque gracias a esta hematopoiesis también se generan diferentes células para el sistema inmune, ¿sí? Para el sistema inmune. Entonces aquí vemos, ¿no? No solamente son glóbulos rojos, sino también glóbulos blancos, ¿no? Y aquí podemos ver en esta imagen diferentes células que son glóbulos blancos, ¿no? Porque en nuestra cabeza de repente cuando mencionamos, ¿no? Glóbulos blancos, mencionamos, ¿no? Simplemente son células blancas, ¿no? Nada más y que siempre se nos dice, ¿no? Glóbulos blancos, defensa para nuestro cuerpo. Sí, es un término muy genérico, muy banal, está bien, pero el sistema inmune está conformado, sí, por glóbulos blancos, pero en realidad es una familia grande que tiene diferentes hijas, diferentes nietos, ¿no es cierto? Entonces son diferentes poblaciones de leucocitos, ¿sí? O glóbulos blancos, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Macrófagos, eosinófilos, ¿no? Entre otros, ¿no es cierto? Basófilos, macrófagos, eosinófilos, etcétera. Inclusive ahí también tenemos lo que son las plaquetas y los linfocitos T y linfocitos B. Todos ellos conforman parte del sistema inmunitario. ¿Sí? Entonces vemos aquí la importancia del hueso, ¿no? No solamente es movimiento, no solamente es proteger los órganos internos, sino también estamos viendo aquí la importancia que gracias a ello, a su existencia, también está inmiscuido el sistema inmunitario. También está inmiscuido el sistema sanguíneo, porque ahí están los glóbulos rojos también, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Sí, chicos, chicas? Eso hay que tomar en cuenta. Bueno, entonces seguimos y seguimos. Y bueno, ya viendo un poquito de lo que es la anatomía de forma muy general sobre el esqueleto de la cabeza. Por ejemplo, si partimos de ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos en el lado superior izquierdo, tenemos lo que es el cráneo, ¿no? Visto de una forma lateral, ¿no? Tenemos lo que es diferentes tipos de huesos, ¿no es cierto? Pero el más grande, podríamos decirle,
es este de color naranja, ¿no? Que viene a ser el parietal. Luego tenemos el temporal, el frontal, porque está en la parte pues, de enfrente, por eso también se llama frontal. Tenemos al occipital, que es la parte de atrás del cráneo. Entre otros, ¿no? Entre otros. La mandíbula, el maxilar, etcétera, ¿no? Y si vemos el cráneo, este mismo cráneo, pero así de frente, entonces igual, ¿no? Aquí tenemos el frontal, el parietal, vemos ya otras estructuras, ¿no? Que no podemos verlo de forma lateral, ¿no es cierto? Tenemos el esfenoides, tenemos el maxilar superior, maxilar inferior, el vómer, ¿no? El vómer que aquí está en la nariz, el cornete inferior, ¿no? Los pómulos, etcétera, ¿no? Pero simplemente para tomar muy en cuenta esto, ¿no? Sobre esta estructura del cráneo, ¿no? Del cráneo, ¿ya? Porque al fin y al cabo el cráneo es el que protege nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro. Y muchas veces nos indica, ¿no? Por diferentes, sobre todo las chicas que suelen tener muchos problemas, problemas de migraña, de cefalea, ¿no? Entre otros, hay que saber diferenciar en dónde nos duele, ¿no? De repente ahí el médico dice, hay tienes un dolor temporal, ¿no? Temporal, o sea, en el hueso temporal, o es un dolor occipital, ¿no? Que te está doliendo en la parte de atrás, ¿no? Pero ya sabemos qué es eso, ¿no? Occipital, pues la parte de atrás del cráneo, ¿no? Temporal es la parte lateral, ¿no? Parietal es lo que ya viene a ser lo que engloba, pues, ¿no? Casi el 50, más del 50% del cráneo, ¿no? Y frontal, que es la frente prácticamente, ¿no es cierto? Eso hay que tomar en cuenta. Eso hay que tomar en cuenta. Pues sí, sin duda, no solamente es que es el cráneo, de repente los maxilares, sino también hay huesos en lo que es en el oído, ¿no? Dice, los huesos asociados son aquellos que componen el oído y el ioides, ¿no? El ioides. ¿Sí? El ioides y nos indica también, eh, y está formado por tres huesos en cuanto al oído, ¿no? Está formado por tres huesos pequeños llamados martillo, yunque y estribo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Martillo, yunque, estribo, ya viene a conformar parte, ya viene a conformar parte de lo que es el oído interno, ¿no? Porque hay un oído externo conformado por el pabellón y otras estructuras, y lo que es el oído interno, que ya viene a ser formado por estas estructuras óseas, ¿no? Martillo, yunque y estribo, ¿no? Estribo aquí en la parte de abajo. Ya, entonces, de repente si nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Vendría a ser el estribo, ¿no? El estribo. Porque el hueso más largo, más grande del cuerpo humano vendría a ser el fémur, ¿no? El que conforma el muslo, ¿no? De nuestra extremidad inferior, de nuestra pierna, ¿no es cierto? Sí, eso tomarlo en cuenta. Entonces, el hueso más pequeño del cuerpo humano, el estribo. ¿Y qué viene a ser el estribo? Es el hueso que conforma parte del oído interno, ¿sí? De la estructura interna del oído, ¿sí? Y en tanto que el hueso más largo o más grande vendría a ser el fémur, ¿no? El fémur que viene a ser el que conforma parte de lo que es el muslo de nuestro cuerpo, de nuestra pierna, ¿no? Aquí de la rótula hasta aquí vendría a ser el fémur, ¿no es cierto? Ese es el hueso más largo, ¿sí? Sí, entonces continuamos. Vamos ahora bajando y tenemos lo que es el esternón, ¿no? Dice, el esqueleto del tronco está constituido por la columna vertebral y la caja torácica, ¿no? Entonces aquí tenemos la caja torácica y en la parte derecha tenemos lo que es la columna vertebral, ¿no? Columna vertebral. Sí, es el esqueleto del tronco, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de la columna vertebral, dice, constituye la parte central del esqueleto, descansa sobre la pelvis, ¿no? Sostiene la cabeza y sirve de sostén o apoyo a las extremidades, por supuesto. Y aparte también en la columna vertebral tiene entre 32 o 33 vértebras, ¿no? Y aquí lo podemos visualizar, ¿no? Y aquí también, ¿no es cierto? Estas vértebras, ¿no? Es por eso que dice ahí también C1, C2 con unas terminaciones, ¿no? Es una nomenclatura, ¿no? C, C viene a ser de porción o porción cervical, ¿no? Porque está en la cervix, ¿no? Casi en el cuello, ¿no es cierto?
C es de cervical, entonces tenemos C1 que es el atlas, C2 es el axis, C3, C4, C5, C6, C7, ¿no? O sea, tenemos 7 vértebras cervicales, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? 7 vértebras cervicales, ¿sí? Y luego, desde la T1 hasta la T12, ¿por qué se llama T? Entonces tenemos la posición dorsal, ¿no es cierto? Posición dorsal, porción dorsal, ¿ya? Es la porción dorsal y bueno, ahí hay diferentes tipos de vértebras. De hecho, compone, digamos, más de como un 50% aproximadamente o más de las vértebras de toda la columna vertebral, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la porción lumbar, ¿sí? La porción lumbar, que viene a ser ya la parte baja de la espalda baja, ¿no? Desde la L1 a L5, ¿no? Entonces son 5 vértebras de la porción lumbar, ¿no? De la porción lumbar. Y finalmente lo que es el sacro y la coxis, ¿no? La coxis. Coxis aquí de color morado y lo que es el sacro también, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a tomar en cuenta esto, chicos, chicas. ¿Por qué? Porque como les dije, la importancia radica porque cada vértebra que ven aquí, ¿no es cierto? Vértebras, están conectadas con los nervios, ¿no? Y por eso hemos tocado lo que es el sistema nervioso en nuestras primeras actividades, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema nervioso está conectando todas las estructuras, todos los sistemas, todos los órganos, casi todos, ¿no? En su mayoría. Entonces, básicamente lo que quiero llegar es que cualquier desorden, cualquier malformación, cualquier mala posición o problema en alguna vértebra de cualquier parte de ellos, desde la C1 hasta el coxis, vamos a quizás a tener un problema en algún órgano o nos van a generar una enfermedad determinada, ¿no? O sea, no solamente hablamos de que, digamos, ¿no? Si tengo un problema de riñones, ¿no? Porque de repente tomo muy poca agua, entre otras afecciones, ¿no? Entonces, no solamente se trata de analizar eso, ¿no? O sea, muchas veces problemas de hígado, de estómago, achaques, entre otros, se ha visto porque hay un problema en estas vértebras, ¿no? Porque hay un problema en estas vértebras. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los achaques, de los bochornos, de la ansiedad, ¿no? Entre otros, del mismo estrés, ¿no? Y dado que justamente este sistema esquelético está conectado directamente con el sistema nervioso, ¿no? Y eso ya sabemos de qué trata. Entonces tiene sentido, ¿no? Que algún problema en la vértebra te genera un achaque y unas cefaleas, por ejemplo, o unas migrañas, ¿sí? Pero es por esta conexión, justamente, por esta conexión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros debemos de tener una columna vertebral saludable, ¿ya? Saludable. ¿Qué significa eso? Que nuestra posición siempre debe ser erguida, pues, ¿no? Erguida. Si vamos a utilizar el celular, que en estos tiempos ya es inevitable, pues, ¿no? Inevitable. Entonces, el celular, ¿ya? Chicos, chicas, el celular tiene que estar de una forma lo más directa posible, pues, ¿no? Así, ¿no? Trato de ponerlo así y no así, ¿no? No agachando así, ¿no? Porque al agachar ya estás generando una mala postura en lo que es en la porción cervical, ¿no? En lo que es desde la C1 hasta la C7, ¿no es cierto? Entonces, uno puede generar estos diferentes hábitos buenos para evitar justamente esta malformación de la columna vertebral, ¿no? Generando estos hábitos buenos. Uno es esto, lo que les digo del celular, ¿no? Ponerlos de una forma que yo no tenga que agachar mi cuello, ¿no es cierto? Y que siempre cuando yo estoy sentado, mm, en cualquier forma, ¿no? De repente para leer, para prestar atención, etcétera, siempre me debo acordar que mi columna no tiene que afectarse, tiene que estar saludable y por ende tiene que estar recta, en posición recta, sacando pecho, tratando lo posible de sacar pecho, pues, ¿no? Sacar pecho, que los omóplatos se junten, ¿no es cierto? Se junten, ¿sí? Esto hay que tomarlo en cuenta. Y por eso mucho hago hincapié en que se haga ejercicio, sobre todo ejercicio con pesas, ¿no? Porque haciendo ejercicio con pesas, sobre todo lo que es el peso muerto, te genera pues, ¿no? Una
una columna vertebral saludable, ¿no? Obviamente teniendo una estructura, un, un sistema programado de ejercicios correctos para tu cuerpo, para el estado en el que estás, ¿no? Para tu edad, según tu edad, según la actividad física que tú realices, etcétera, ¿no? Pero eso es justamente, ¿no? Conociendo más nuestro cuerpo, vamos a mejorar nuestra columna vertebral. ¿Cómo conoces más a tu cuerpo? Por ejemplo, con calistenia, que son ejercicios con el propio peso del cuerpo. También con lo que es yendo al gimnasio utilizando mancuernas o peso, ligero obviamente, y vas poco a poco aumentando, ¿no? Y así pues, ¿no? Sobre todo en lo que es en peso muerto, en sentadilla, en ese tipo de ejercicios compuestos, es donde tú siempre te van a decir, pues, ¿no? Que tomes una posición erguida, recta, que juntes los omóplatos, etcétera, ¿no? Porque así generas una salud óptima para tu columna vertebral, ¿ya? Entonces, recuerden, estoy dando tips para mejorar nuestra salud, ¿no? Y específicamente la columna vertebral, ¿ya? Ahora, aquí otro punto también importante, chicos, chicas, cada 6 meses, cada 7 meses, mínimamente se debe ir al quiropráctico, ¿sí? El quiropráctico te va a arreglar, pues, ¿no? Cualquier tipo de malgaste, bueno, de repente siempre hay una cierta dobladura, pues, ¿no? En cualquier parte de lo que es la columna vertebral, sea en la porción cervical, o lumbar, o sacro, ¿no? O dorsal, ¿no es cierto? Entonces, eso a tomar en cuenta, chicos, chicas. No solamente el quiropráctico te arregla la columna vertebral, sino también te puede hacer masajes en lo que son los pies, ¿no? En los pies se ha visto también muchas terminaciones nerviosas, ¿sí? Que está conectada con nuestros diferentes órganos, con el intestino grueso, con el ojo, con lo que es el cerebro, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ahí vemos la importancia, ¿no? Y aquí, claro, estamos hablando de esqueleto del tronco, ¿no? El tronco no solamente es columna vertebral, sino también viene a ser lo que es aquí, ¿no? Lo que hemos visto aquí, caja torácica, ¿no es cierto? Caja torácica. Que está formado justamente por el esternón aquí, ¿no? El esternón. Y aquí tiene sus diferentes huesos, pues, ¿no? Y aquí, de tantos huesos que tenemos aquí, uno de los cruciales que eh, genera a veces rotura, muchas lesiones, es la clavícula, ¿no? Aquí la miramos, ¿no? Clavícula, dice aquí, que forma parte de lo que es el hombro, ¿no? El hombro. Clavícula, el acromión también es importante clavícula, acromión, entre otros, ¿no? Entre otros. Y bueno, aquí tenemos también costillas flotantes, ¿no? Costillas costales, costillas verdaderas, etcétera, ¿no? Y todo esto que vemos aquí es la escápula, ¿no? La escápula, ¿sí? A tomar en cuenta esto simplemente. Sí, seguimos entonces. Bien, hemos hablado entonces esqueleto de la cabeza, del cráneo, ¿no es cierto? Esqueleto del oído, esqueleto del tronco y ahora esqueleto de la cintura, ¿no? O sea, vamos bajando, ¿no? Yendo en orden. En lo que es en el esqueleto de la cintura estamos mirando, bueno, acá dice que se puede distinguir dos cinturas, ¿no? La cintura escapular, que permite la articulación de las dos extremidades superiores, y la cintura pélvica, ¿no? La cintura pélvica, que hace lo propio con las dos extremidades inferiores, ¿no? O sea, esta imagen superior que ven aquí viene a ser de lo que es el brazo, ¿no? O sea, el brazo, y aquí tenemos la clavícula, ¿no? Por parte del hombro, ¿no es cierto? Y aquí en la parte inferior ya viene a ser lo que es la cadera, la pelvis, ¿no es cierto? Ya, ese es el esqueleto de la cintura, ¿no? O sea, no solamente cintura tal cual, como nos podemos imaginar, ¿no? Cintura, o sea, de donde nace ya nuestras piernas, ¿no es cierto? Sino también acá en la parte superior tiene una estructura parecida, ¿no? Parecida, no igual, parecida, donde hay una unión de diferentes huesos, ¿no? Y aquí vemos lo que es el húmero también, ¿no es cierto? Húmero, la cabeza del húmero, ¿no? Lo que es la clavícula aquí, y aquí vemos lo que es las costillas, ¿no es cierto? El esternón, las costillas, anclado, y aquí este hueso plano viene a ser la escápula, ¿sí? La escápula. En tanto que la cintura, ahí tenemos lo que es el sacro, el ilión, aquí lo tenemos, aquí más abajito tenemos el pubis, el isquión, que tiene esta forma, ¿no? Circular,
Y entre esos serían los principales, ¿sí? Y aquí tenemos de una forma más... bueno, es la misma imagen, ¿no es cierto? De lo que es el hombro aquí, ¿no? Con su húmero, con su clavícula, ¿no? Lo que pasa es que les he puesto esta imagen porque muchas veces, sobre todo en lo que es en el gimnasio, lo que más que todos los hombres, ¿no? Al realizar no sé, los ejercicios de mala forma, con mala técnica o con mucho peso, entonces realizan sus ejercicios para los deltoides, ¿no? Que viene a ser el músculo del hombro. Y ahí se genera mucho, por tener justamente esta mala técnica, esta mala postura y ejercer un peso exagerado también y que no están acostumbrados, generan aquí muchas lesiones en este nivel, ¿no? Entre lo que es la cabeza del húmero y estas conexiones con la clavícula, ¿sí? Y aquí también se ha visto muchos problemas de cadera. ¿Por qué? Porque ha habido también problemas de sacro, de coxis o de las vértebras de la zona lumbar, ¿no? Entre L1 y L5, ¿sí? Y entonces seguimos con lo que es huesos, bueno, esqueleto de las extremidades, ¿sí? Tanto superior como inferior, ¿no? Las secciones superiores la podemos dividir justamente en regiones llamadas brazo, ¿no? Antebrazo, muñeca y manos. Y la inferior está dividida también en tres regiones: muslo, piernas y pie. Pierna y pies, ¿no? Aquí lo vamos a visualizar. La parte superior, como dice aquí, ¿no? Se divide en brazo, antebrazo, muñeca y manos. Y si hablamos de los huesos, ¿ya? Entonces estamos hablando de la clavícula, de este hueso que es plano, ¿no? Que es omóplato, ¿no? Omóplato. Tenemos lo que es el húmero, ¿no? Que vendría a ser, en este caso, el húmero vendría a ser como que el antebrazo, pues no el brazo, ¿no? El brazo, el cúbito y radio, y en sí ya sería huesos de la muñeca, ¿no? La muñeca y las manos, ahí tenemos huesos de las manos, ¿no? Diferentes tipos de huesos, ¿sí? Pero aquí vemos cómo se distingue, cómo es muy diferente, porque estos son huesos largos, ¿no es cierto? El húmero, el cúbito, ¿no? Los huesos de las manos, ¿no? Pero en cambio el omóplato es un hueso totalmente diferente, ¿no? Es un hueso plano, ¿no? Que puede dar una diferenciación como si fuera un plato, ¿no? Por eso se llama también omóplato, ¿no es cierto? Y aquí en la parte inferior, ya de las piernas, tenemos lo que es la cadera, ¿no? Sacro, ilión, isquión, pubis. Pero también tenemos lo que es el fémur, ¿no? Lo que les dije que si nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Vendría a ser el fémur, ¿ya? El fémur. Y el fémur conforma parte de lo que es el muslo, ¿ya? El muslo, ¿sí? Porque la pierna vendría a ser ya por parte de la tibia y del peroné, ¿no? O sea, son dos huesos largos, tibia y peroné, rótula que permite, es la rodilla que permite unir, ¿no? El fémur con la tibia y el peroné. Luego tenemos lo que es el tarso, ¿ya? Así como hay huesos de la muñeca, en el pie sería el tarso. Y finalmente los pies, ¿no? Con sus huesos, ¿no? Metatarso y falanges, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, aquí haciendo hincapié sobre las famosas articulaciones, ¿no? Claro, como hemos dicho, son las estructuras por las que dos huesos se unen, ¿no? Y genera una movilidad correcta, ¿no es cierto? Nos indica que se puede clasificar según su función, ¿no? Según su grado de movilidad, estas articulaciones. Tenemos las articulaciones inmóviles, se denomina sinartrosis, porque no permiten el movimiento de los huesos. Los bordes de los huesos están pegados entre sí. En cambio, hay articulaciones sinoviales, ¿ya? Esta de repente sí hemos escuchado, o diartrosis, y permite un gran movimiento de los huesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las sinoviales básicamente sería, pues, ¿no? Por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Porque hay un gran movimiento de los huesos y por ende no se juntan los huesos, ¿no? Como ven aquí en esta imagen, ¿sí? No se juntan porque justamente hay una cavidad sinovial, ¿no? Hay una cavidad sinovial y dentro hay también cartílagos articulares, ¿sí? Y se están compuestos de varios elementos, las articulaciones como la cápsula articular, ¿no? La cápsula articular, aquí lo vemos, ¿no? En esta imagen, cápsula de articulación que justamente fija los extremos de los huesos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la pierna, aquí en la parte superior fijaría el fémur con lo que es la tibia y el peroné, ¿no? ¿Cierto? Que vimos aquí, ¿no?
fémur con tibia y peroné. Entonces, gracias a esta cápsula de articulación, permite la unión de estos dos, ¿no? De estos huesos. Ahora, también indica aquí la membrana sinovial produce el líquido sinovial, ¿no? La membrana sinovial produce el líquido sinovial. Entonces, la membrana sinovial, aquí es de color rojo, dice que está produciendo este líquido sinovial, ¿no? Este líquido sinovial, ¿sí? Dice, la cavidad articular es el espacio comprendido entre las carillas articulares, el cartílago articular recubre los huesos de la articulación. Los ligamentos colaboran en fijar los huesos, ¿no? Los ligamentos colaboran en fijar los huesos, que aquí también los vimos, ¿no? Y los meniscos son estructuras fibroelásticas que amortiguan y las bursas son sacos que contienen el líquido sinovial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la bursa, ¿no? De un color rojo más fuerte, ¿no? Porque hay mucho líquido sinovial y aquí también hay líquido sinovial. Entonces, simplemente para tomar en cuenta que las articulaciones hay dos tipos, pero básicamente en las rodillas, en los hombros también, ahí hablamos de una articulación sinovial, porque hay un gran movimiento de los huesos y aquí a tomar en cuenta, ¿no? Justamente en estas articulaciones sinoviales hay este espacio que miran en la imagen, porque en las inmóviles justamente no se ve tanto ese espacio, ¿no? Como en las sinoviales, ¿no? Y aparte, justamente se llaman articulaciones sinoviales. ¿Por qué? Porque hay mucho líquido sinovial. Hay líquido sinovial que le genera, pues, ¿no? Esa amortiguación entre un hueso y el otro, evita que se unan el uno con el otro, evitando así que se roce, ¿no? Un hueso con el otro, ¿no? Porque eso generaría dolor, inflamación, entre otros, ¿no? Bien, entonces ahora hablamos sobre el sistema muscular, ¿no? Porque hemos hablado del sistema esquelético, de lo que son los huesos, su estructura, sobre las articulaciones, sobre su composición, ¿no? En tanto que ahora lo que es el músculo es también muy interesante, ¿no? Muy interesante. Está constituido por fibras musculares, células satélites y tejido conjuntivo, ¿sí? En lo que son las fibras musculares, que son estas las que vemos aquí en la parte inferior derecha, dice, son células que tienen numerosos núcleos denominados miocitos, ¿no? Miocitos, ¿no? Desviados a la periferia por las miofibrillas, que están colocadas en la misma dirección de la fibra y llenan su citoplasma, que se conoce como sarcoplasma. Luego tenemos células satélites, participan en la regeneración del músculo, ¿ya? Y tejido conjuntivo envuelve al músculo y es responsable del aporte de vasos sanguíneos y nervios, ¿no? ¿Listo? Entonces cada uno tiene una razón de ser, ¿no? Gracias a estas fibras musculares, pues, ¿no? O sea, el músculo se divide, así como ven aquí, en diferentes tipos de fibras, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Fibras. Y cada fibra hay una miofibrilla, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿sí? Y gracias, por ejemplo, a estas células satélites, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, entonces hay una microruptura, ¿no? A nivel microscópico. Y en esa microruptura, entonces, como hay una ruptura, entonces se daña, pues, ¿no? Las miofibrillas. Entonces, el organismo tan inteligente, que lo que hace auto repararse, auto regenerarse. Entonces, en este caso, en el músculo, cuando hay estas microroturas, ¿qué es lo que se necesitan? Células satélites, porque ellas me van a permitir regenerar el músculo, ¿sí? Y bueno, este tejido conjuntivo, pues básico, ¿no? Tiene que estar porque cómo es que va a aportar la sangre, los nervios, entre otros, ¿no? Y entonces aquí vemos un poco más sobre las fibras musculares. Se agrupan formando haces o fascículos musculares, ¿no? Aquí vemos haces. Cada fibra está rodeada de una membrana de tejido conectivo llamado endomisio. ¿Sí? Aquí lo vemos, ¿no? Endomisio. ¿No? Entonces tenemos el hueso, aquí, el tendón, el epimisio, ¿no? Y el endomisio aquí, ¿no? A su vez, las haces de fibras también están rodeadas por tejido conectivo. Esto se denomina perimisio, ¿sí? Y aquí lo tenemos, ¿no? Perimisio, porque está formado por tejido conectivo y realiza una función de sostén y aporte de vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que se tiene que acordar que el músculo está formado por miofibrillas
y que estas miofibrillas vendría a ser por ejemplo, ¿no? Que dice aquí fibra muscular, ¿no es cierto? Fibra muscular. O sea, es una estructura compleja, no es que sea músculo tal cual, ¿no? Sino que está inervado también por otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos lo que son los vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Formando el perimicio, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos que, vamos a hablar así muy genéricamente sobre los diferentes tipos de músculos del cuerpo, ¿sí? Como hemos hablado así en lo que es el hueso, ¿no? En el hueso hemos hablado así de forma muy general, dado que no es pues no un curso de medicina o de anatomía, pues hemos hablado de los esqueletos de la cabeza, pues no, del oído interno, de lo que es el tronco, ¿no? De la cintura también, de las extremidades, ahí superior e inferior, y finalmente sobre las articulaciones, ¿no? Entonces, básicamente de la misma forma o tónica lo hacemos en lo que es el sistema muscular. Sí, sistema muscular. Entonces, si vamos aquí en la parte izquierda, vemos mirando de frente. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el trapecio, ¿no? Un músculo básico que está ubicado en el cuello. Los pectorales, que comúnmente decimos el pecho, pues, ¿no? Tenemos lo que es el bíceps, ¿no? Que ya sabemos en dónde está. Los abdominales, ¿no? Así se llaman. Y los cuádriceps, que forman parte de lo que es el muslo, ¿no es cierto? Pero mirando de frente, ¿no? Los cuádriceps. O sea, los cuádriceps vendría a ser de la rodilla hacia arriba, ¿no? De la rodilla hacia arriba. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 músculos entre grandes y pequeños que se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza bastante y que por ende debemos también realizar ejercicios para mejorar, pues, ¿no? Mejorar nuestra musculatura, mejorar indirectamente al sistema esquelético, ¿no? Darle un mejor soporte a nuestros órganos, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y aquí tenemos mirando hacia la parte posteriores, ¿no? Ya vendríamos, por ejemplo, con la espalda, ¿no? La espalda vendría a ser el dorsal, ¿no? Dorsal, cuando se habla de espalda, es de dorsal. Cuando se habla de la parte opuesta del bíceps, vendría a ser el tríceps, ¿no? O sea, la parte de atrás del bíceps viene a ser el tríceps, ¿sí? Y luego tenemos los glúteos, ¿no? Glúteos isquiotibiales, que algunos le nombran como femorales también, que viene a ser lo opuesto de los cuadríceps, ¿no? Y los gemelos, que en algunos casos lo nombran como pantorrillas, ¿no? Pantorrillas. Sí, pero en realidad son gemelos, ¿ya? Entonces igual también tenemos 5 músculos entre grandes y pequeños que permiten una movilidad correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a diferenciar los músculos grandes, ¿no? Por ejemplo, músculo grande vendría a ser en los pectorales, ¿ya? Conforma prácticamente toda la cavidad torácica, pues, ¿no? Donde están los pulmones, el corazón, ¿sí? Otro músculo grande vendría a ser los abdominales, ¿no? Entonces, pectorales, abdominales, y en los abdominales está, pues, básicamente todo lo que es los órganos viscerales, ¿no? O sea, está ahí lo que es el estómago, está ahí lo que es el hígado, está ahí lo que es el páncreas, el vaso, ¿no? El intestino grueso, el intestino delgado, etcétera, ¿sí? Y otro músculo grande vendría a ser el cuadríceps, ¿ya? Es un músculo grande, ¿no? Y de hecho ahí, como hemos dicho, está alojado lo que es el hueso más largo, más grande del cuerpo humano, que vendría a ser el fémur, ¿no es cierto? El fémur, ¿sí? Y aquí, en la otra parte, el dorsal, ¿no? Otro músculo bien grande viene a ser la espalda, ¿no? Espalda superior, media e inferior, pues, ¿no? Otro músculo grande podríamos decirle que son los glúteos, ¿no? Los glúteos, ¿ya? Entonces, todo lo que les he mencionado, pectorales, abdominales, cuádriceps y lo que es el dorsal y glúteos son músculos grandes, ¿sí? Y vamos a ver ahora con los músculos pequeños. Los músculos pequeños podría ser el trapecio. Otro músculo pequeño vendría a ser el bíceps. Otro músculo pequeño vendría a ser, en este caso, los tríceps. Otro músculo pequeño vendría a ser los isquiotibiales, los gemelos. Y bueno, aquí no menciona otro músculo, podría ser los deltoides también, que está en los hombros, ¿ya? Los deltoides. Entonces, hay una razón de ser porque les he dicho ahora, porque he dividido en músculos grandes y músculos pequeños, ¿ya?
Cuando vamos al gimnasio, generalmente cuando uno es novato, entonces siempre te dan una rutina, ¿no? Al inicio de todo el cuerpo, ¿no? O sea, te hacen hacer ejercicios para todo el cuerpo. Ya cuando vas en la segunda o tercera semana, en la segunda semana, ya te indican una rutina, ¿no? En esta rutina, el encargado, el especialista, te va a indicar siempre una rutina que mezcle músculos grandes con músculos pequeños, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, te puede indicar músculo grande, pectorales. Por ejemplo, en el lunes haces pectorales y también vas a hacer, por ejemplo, lo que es bíceps, ¿no? Pectorales. Entonces estamos mezclando un músculo grande, que es el pectoral, y un músculo pequeño, que es el bíceps, ¿sí? Ese es el día lunes. Y, por ejemplo, el día martes podrías hacer, por ejemplo, piernas, ¿no? Piernas. El día martes podrías hacer cuádriceps, por ejemplo, que es un músculo grande, ¿no? Cuádriceps simplemente, ¿no? Cuádriceps con gemelos, ¿no? Cuádriceps y gemelos podrías hacer, ¿no? Entonces estamos mezclando otra vez músculo grande, cuádriceps, músculo pequeño, gemelos, ¿sí? Tienes un día de descanso miércoles y el jueves ya harías otro músculo grande con otro músculo pequeño. ¿Cuál vendría a ser, por ejemplo, espalda, o sea, dorsal, con un músculo pequeño, tríceps, ¿no? Tríceps. Y ya el viernes podrías hacer, por ejemplo, lo que te faltaba de las piernas, ¿no? De las extremidades inferiores, glúteos e isquiotibiales, ¿no? Entonces, más o menos, a grosso modo, es así como que se estructura una rutina de entrenamiento en el gimnasio, ¿no? Juntando un músculo grande con un músculo pequeño y haciendo un descanso de 48 horas entre cada músculo, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Porque hemos visto aquí la importancia de que hay una ruptura al hacer ejercicio, ¿no? Una micro ruptura y por ende necesitas una regeneración del músculo, ¿no? Gracias a estas células satélites, ¿no es cierto? Entonces, he ahí la importancia, chicos, chicas, ¿ah? He ahí la importancia. Sí, entonces seguimos. Entonces, en este momento, en el mero hecho de hacer ejercicio, sea una contracción muscular, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, el sarcómero es la unidad de contracción muscular. Están formados por proteínas contráctiles como la actina y la miosina, ¿ya? La actina y la miosina. Entonces, el acortamiento del músculo se produce por la llegada del impulso nervioso a la sinapsis neuromuscular, ¿no? Entonces, aquí vemos en la imagen que está inervada, ¿no? Por una neurona, ¿no es cierto? Una neurona es por eso que hemos revisado antes el sistema nervioso, ¿no? Ya entonces ya sabemos qué es una neurona y cuáles son las partes de esta neurona, ¿no? Entonces aquí vemos un axón, la unión neuromuscular, porque es esta neurona, su fibra, su miofibrilla, ¿sí? Y luego, gracias a esta conexión, comunicación sináptica, y gracias a estas vesículas sinápticas, entonces va a haber una comunicación, y por ende va a haber una contracción muscular, ¿sí? Va a haber una contracción muscular. Y chicos, chicas, he ahí la importancia de que fuera de que hacer ejercicio pues es bueno para reducir la grasa, aumentar el músculo y tener una mejor vejez, ¿no? En otras palabras, porque mientras más músculo se tenga, pues, ¿no? Óptimamente, obviamente, naturalmente, entonces vas a llegar a una mejor vejez, un sistema esquelético mejor, pues, ¿no? Con mejor salud. También, como está conectado e inervado con el sistema nervioso, vas a mejorar indirectamente también lo que es tus capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues estamos viendo, ¿no? La conexión con el sistema nervioso aquí, ¿no? Por eso, ¿ya? Por eso. Seguimos, entonces las funciones de los músculos no solamente es que te dan movimiento, también te permiten un mantenimiento de la postura corporal, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo alguien que esté yendo al gimnasio, que tenga ya una estructura anatómica, una posición vertical anatómica, de posicionarse y sentarse bien, a aquel que tiene la espalda baja, por ejemplo, su músculo de la espalda baja, el dorsal que hemos dicho aquí, ¿no? El dorsal que no esté, que sea pobre, pues, ¿no? Que no tenga fuerza y por ende siempre va a tender a que su espalda se encorve, ¿no es cierto? Se encorve y más aún si es que tienes más de 50 o 60 años, ¿no es cierto? Entonces, por eso es mantenimiento de la postura corporal, ¿no? Dice, control de la entrada y salida de materiales a través de los esfínteres. Pues también, pues, ¿no? También, porque en lo que es en los esfínteres para
esfínter anal, por ejemplo, o los esfínteres para orinar, hay músculos ahí, hay músculos. Entonces, uno también puede controlar esto, ¿no? Y esa es la importancia también de los músculos. También son imprescindibles para el proceso respiratorio. Entonces, ahí es cierto que en el gimnasio se hace poco cardio, podríamos decirlo, ¿no? Pero es por eso que debemos combinar también esta rutina con correr, pues, ¿no? O saltar la cuerda, ¿no? Entonces, que tú saltes la cuerda o corras, vas a generar un mantenimiento óptimo, pues, ¿no? De tu sistema cardiovascular, ¿no? De tu corazón, ¿no? Y también aquí nos indica imprescindibles, bueno, mantenimiento de la temperatura corporal, ¿no? Por supuesto que sí. Aquí hay algún dato importante. eh, Mientras más músculo tengamos, vamos a quemar más calorías también, ¿no? Y ahí la importancia también de que fomentar, pues, ¿no? Estos ejercicios de musculación del gimnasio, pues, ¿no? Sí, eso es lo interesante también de esto. Y aquí podemos ver en la imagen inferior izquierda que hay diferentes tipos de músculos, ¿no? Para diferentes tipos de órganos, ¿no? Por ejemplo, en el corazón hay un músculo cardíaco y tiene esta estructura, ¿no? En lo que es en el intestino grueso o delgado, hay un músculo liso, ¿no? Pero ya tiene otra distribución, ¿no es cierto? Otra estructura. Y lo que es, por ejemplo, las piernas para la locomoción principalmente, hay un músculo esquelético, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser, ¿sí? Todo tiene una razón de ser. Bien, y ya terminando sobre lo que es ahora las patologías, ¿no? O sea, hemos mencionado ya la importancia del hueso, la importancia de los músculos, ¿no? Sus funciones, su estructura, etcétera. Entonces aquí vemos diferentes patologías, ¿no? Que da por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, huesos y articulaciones, tenemos que nos puede dar cáncer de hueso, hay un problema con la densidad ósea, enfermedad de Paget en el hueso, infecciones de los huesos, osteogénesis imperfecta, osteonecrosis, ¿no? Necrosis ya viene a ser muerte, ¿no es cierto? Muerte de los osteocitos, la famosa osteoporosis, el raquitismo, la artritis, fiebre reumática, bursitis, entre otros, ¿no? En tanto que en los músculos hay un calambre muscular generalmente, distrofia muscular, enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, fibromialgia, miastenia grave, miositis, sarcoma del tejido blando, neuropatía, parálisis periódica, esclerosis lateral amiotrófica y síndrome de Guillain-Barré, entre otras, ¿no? O sea, estas son las principales lo que les he puesto, pero hay más, ¿no? Entre otras. Entonces, mmm, por ejemplo, en lo que es en huesos y articulaciones, se menciona mucho el tema de lo que es la inflamación, ¿sí? Fuera del hecho de que hay un desgaste con la edad, ¿no? Sobre todo cuando tenemos más de 30 y sobre todo cuando hacemos un ejercicio muy lesivo, repetitivo, como por ejemplo el correr. O sea, el correr sí te da muchos beneficios, correcto, pero hay que saber estructurarlo de manera tal que no te lesione, ¿no? O sea, el ejercicio también te puede generar un estrés, te puede lesionar, sí, si es que está mal estructurado. Entonces, eso va a depender de cada persona, ¿no? O sea, una persona de repente ya muchos años, lleva 5, 10, 20 años ya haciendo ejercicio, entonces él puede generar una mayor recarga, ¿no? O sea, puede correr un poco más, 5, 8, 10, 20, ¿no? 20 kilómetros, etcétera. Pero alguien que recién está iniciando, pues no vas a decirle, no, corre 5 kilómetros o 6 o 7 kilómetros, ¿no? Siempre tenemos que ir de menos a más porque para que el cuerpo así se acostumbre poco a poco, ¿no? Entonces, hay muchas personas que de repente no tienen mucha grasa abdominal, arriba de 23% de grasa abdominal, y es una persona de 30 años, por ejemplo, y que no tiene mucha musculatura, ¿no? Y sin embargo ha decidido correr. Perfecto. Con algo se empieza y está bien, ¿no? Pero recuerden que el correr solamente es un ejercicio cardiovascular. O sea, sí te puede aumentar lo que son los gemelos, ya sabemos que son los gemelos, sí te puede aumentar lo que son las pantorrillas, pues, ¿no? En otras palabras, ¿no? O sea, te puede tonificar, generar un poco de fuerza, ¿no? Y por ende también a lo que es el corazón, ¿no? Porque hay músculo en el corazón, ¿sí? Pero,
como es un movimiento repetitivo el correr, el trotar, entonces te puede generar a la postre, si tú estás interdiario corriendo y solamente haces correr y estás aumentando 1 kilómetro, 2 kilómetros, así de una forma rápida, entonces te puede generar un desgaste en las articulaciones, ¿no? Entonces hemos visto aquí la importancia, ¿no? Articulaciones aquí, ¿no? Un hueso con el otro y aquí, articulaciones un hueso con el otro. Entonces si haces un desgaste, vas a disminuir esta distancia, en otras palabras, ¿no? O sea, ya va a haber poco líquido sinovial, se va a destruir el cartílago, que aquí indica, ¿no? Cartílago, poco líquido sinovial, destrucción del cartílago y destrucción de la cápsula de la articulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque has hecho un movimiento repetitivo, ¿sí? Por eso, ¿ya? Por, por esa situación. Y bueno, ahí se genera, pues, por ejemplo, lo que es una artritis, básicamente, ¿no? Artritis, osteogénesis imperfectas, osteonecrosis, entre otros, ¿no? Entre otras. En el caso de los músculos, pues muchas veces se da un calambre muscular. Igualmente, ¿por qué? Porque hay una fatiga muscular, ¿no? Muchas veces hemos visto en los partidos, ¿no? Ahora que ha pasado el Mundial, que cuando sobrepasa los 80 minutos, 70 minutos, ya peor, ¿no? Más de 100 minutos, entonces los jugadores se les genera un calambre, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque sus músculos ya están agotados, ya no pueden más, ¿no? Ya no tienen energía, ya no tienen ATP. Entonces, esto que indica eso, el cuerpo es inteligente, ¿no? Justamente dándote este calambre, te está diciendo indirectamente que pares, ¿no? Que ya no hagas ningún tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces, por eso se da un calambre muscular y entonces, bueno, es una afección, una patología, podríamos decirle, ¿no? Y bueno, hay enfermedades neuromusculares también, entre otras, ¿no? Entre otras, neuropatías, parálisis, ¿no? Por diferentes factores, etcétera, ¿no? Etcétera. Sí, chicas, chicos, entonces sería todo por el día de, justamente de hoy. Básicamente lo que ustedes tienen que aprender de aquí es lo siguiente. Miren, miren, vamos a dar las preguntas clave, ¿ya? Preguntas clave. Las preguntas clave de lo que es este sistema esquelético y sistema muscular, ¿sí? Entonces, en lo que es sistema esquelético, a ver, yo voy a tomar, antes de este sistema esquelético y muscular, sobre los planos, ¿ah? Ustedes tienen que aprenderse esto simplemente, miren. Aquí, en esta gráfica ya lo resume todo. Entonces yo puedo preguntar, el plano sagital divide al cuerpo en anterior y posterior, por ejemplo, ¿no? Entonces es falso, ¿no? Porque el sagital divide al cuerpo en derecho e izquierdo, ¿no? Igualmente aquí puedo preguntar, el plano frontal divide al cuerpo en superior e inferior. Falso, ¿no? Porque es anterior y posterior. ¿Sí? Y así, y así. O sea, básicamente de aquí ya se puede sacar muchas preguntas, ¿no? De esta imagen, ¿ya? De esta imagen, ¿ya? Entonces, esas son unas preguntas claves. Luego aquí también puedo decir, aquí puedo preguntar sobre las funciones, ¿sí? Aquí puedo preguntar sobre en el hueso, que en el hueso también se da esta hematopoiesis gracias a la médula ósea roja, ¿no? Gracias a la médula ósea roja. Entonces, ustedes, si quieren profundizar más, ahí tienen el Google, ¿no? Para profundizar sobre qué trata esta hematopoiesis, que ya lo expliqué, ¿sí? Eso voy a preguntar. Luego aquí, luego aquí. Recuerden que estoy haciendo las preguntas clave, ¿no? Obviamente igual tienen que estudiar todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Ya, aquí vamos a preguntar cuál es la importancia de la columna vertebral, ¿no? O sea, hemos dicho sobre las vértebras, está distribuida así, ¿no? En diferentes porciones, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis, ¿no? Divide en 32 a 33 vértebras, ¿no es cierto? Entonces ahí puedo preguntar, ¿cuál es su importancia principalmente, ¿no? Hemos dicho que se tiene que ir a un quiropráctico, se tiene que hacer ejercicios para una postura adecuada, ¿no? Porque está inervada en diferentes nervios, esta columna, claro, esta columna vertebral con el sistema nervioso, ¿no? Simpático, parasimpático, ¿no es cierto? Entonces eso también genera un desbalance en la salud, pues, ¿no? Desbalance en la salud. Sí, después tienen que aprenderse sobre esto, ¿no? Las estructuras de los miembros superiores, o sea, óseo, pues, ¿no? E inferior, ¿no? Y sí o sí esto es de cajón, ¿no? Sobre las articulaciones.
¿Por qué es importante el líquido sinovial? ¿Qué es lo que hace la cápsula de articulación? ¿No? ¿Qué viene a ser una articulación? Que aquí está también, ¿no? Eso voy a preguntar. Y sobre el sistema muscular, básicamente, pues esto, ¿no? Esta imagen ya lo resumen todo, ¿no? Cómo está conformado y cuáles son sus funciones, ¿no? Que aquí también lo tenemos. No solamente es movimiento, también tiene otras funciones cruciales, ¿no? Sí, chicos, chicas, entonces sería todo por el día de hoy. Cualquier cosa ya me están indicando por el grupo. ¿Sí? Cuídense, nos vemos.